Buenos días, hoy estaremos hablando acerca del tópico de geopresiones. En la industria petrolera es de vital importancia, ya que el conocimiento de estas geopresiones no son solo esenciales para lograr una perforación y completación de pozos segura y con un rentable costo-beneficio. También son importantes para las evaluaciones realizadas durante la fase de exploración, así como también a las referidas a la fase de perforación. Los objetivos del curso están dirigidos a conocer las definiciones asociadas al concepto de geopresiones, describir las causas de las presiones anormales de formación, así como identificar los principales métodos de predicción y o verificación de presión de formación y presión de fractura de la misma utilizados en la industria petrolera. Para lograr estos objetivos debemos tocar los siguientes puntos: geopresiones, donde veremos sus principales definiciones, las causas de las presiones anormales dentro de una formación y los métodos de predicción o verificación de presiones anormales. Específicamente, identificaremos los principales métodos utilizados en la industria petrolera. Comenzando entonces con las principales definiciones de geopresiones, tenemos en sí el gradiente de presión normalmente se expresa como la fuerza que un fluido ejerce con respecto a la profundidad, es decir, la variación de la presión por unidad de profundidad. Los gradientes de geopresiones, en este caso, están referidos a los encontrados en el subsuelo y que son generados por los fluidos que se pueden encontrar en él: agua, petróleo y gas. Por otra parte, tenemos lo que es la presión hidrostática. Es una fuerza ejercida por un fluido que viene dada por el peso y altura vertical de una columna de fluido. El tamaño y la forma de esta columna de fluido no tiene ningún efecto sobre la magnitud de esta presión. En este caso particular, hablamos que el fluido está referido al lodo o cualquiera de los fluidos que pueden estar dentro de la formación, los cuales ya he mencionado: agua, petróleo o gas. Otro concepto importante es la presión de sobrecarga. Esta es definida como aquella que resulta de la combinación del peso de la matriz, es decir, de la roca en sí, que forman el yacimiento, y los fluidos agua, petróleo o gas que se encuentran en el espacio poroso dentro de la formación interés, que normalmente es el yacimiento. Por otro lado, encontramos lo que es la presión de fractura de la formación, que no es más que la cantidad de presión necesaria para deformar permanentemente, ya sea fallando o separando, la estructura rocosa de la formación. Con respecto a la presión de formación en sí, esta es la presión que genera los fluidos contentivos en ella, petróleo, gas o agua, que existen en los poros de la roca yacimiento. A este también se le llama presión de roca o presión de poro. Dentro de este concepto podemos encontrar tres situaciones: cuando la presión de formación sea normal, cuando la presión de formación sea subnormal y cuando ésta sea anormal. En el caso de una presión normal de formación, es cuando la presión de la formación es aproximadamente igual a la presión hidrostática teórica para un área determinada y por una profundidad vertical dada. En este caso se dice que la presión de formación es normal. Por otra parte, la presión subnormal está referida a cuando la presión de formación es menor que la presión hidrostática teórica para una profundidad vertical dada. Estas presiones generalmente se encuentran a poca profundidad y en zonas donde no hay ningún tipo de fallamiento geológico, por supuesto. Ahora bien, la presión anormal de formación es cuando las formaciones poseen presiones mayores a lo indicado. Se habla de presiones anormales y se encuentran en la mayoría de las cuencas del mundo. Vamos a hablar ahora un poco sobre las causas de estas presiones anormales. Como primer punto, como primera posible causa, está la compactación incompleta o subcompactación. Esta puede ocurrir durante una rápida sedimentación y depositación de sedimentos con una gran cantidad de arcillas minerales, ya que no se produce la expulsión completa del agua, dejando los sedimentos como un sistema de partículas de arcilla hidratadas, débilmente conectadas y con agua interlaminar. Luego la carga correspondiente a la sobrecarga es transferida a los líquidos intersticiales y la formación se convierte en una anormalmente presurizada, porque los líquidos son sometidos a la carga de los recién depositados sedimentos, soportando esto una gran porción de la sobrecarga total.
Por otra parte, se encuentra lo que es el levantamiento tectónico. Este fenómeno solo puede generar presiones anormales cuando se encuentra acompañado o asociado con otro proceso geológico, en los cuales disminuye la profundidad de una roca compactada debajo de la superficie terrestre. Los procesos asociados tienen que ocurrir en periodos de tiempo geológicos cortos para generar la presión anormal. Cualquier proceso geológico que eleve una roca sepultada tiende a elevar o plegar toda la sobrecarga. Tales procesos pueden ser plegamientos, deformación plástica, fallamiento tensional, erosión, entre otros. Otra posible causa de las presiones anormales está referida al contraste de densidades de fluido. Cuando el fluido presente cualquier estructura no horizontal, como podemos ver en este caso, tiene una densidad significativamente menor que la densidad normal de poros para el área, se pueden encontrar presiones anormales en la sección de abusamiento arriba de la estructura, tal y como se encuentra, como podemos ver en la figura. Debido a errores en el reconocimiento de este riesgo potencial, han ocurrido reventones en yacimientos, sobre todo de gas, que son penetrados por otros pozos. Otra causa está relacionada a lo que son las fallas tectónicas. La presencia de bloques fallados acompañados de sedimentos y compactaciones contemporáneas pueden indicar un proceso de creación de sellos que, junto con una capa de lutita superpuestas a zonas anormalmente presurizadas, impiden el movimiento de los fluidos durante la compactación. Por otra parte, las fallas pueden servir de conducto o canal entre zonas porosas y permeables, produciendo una redistribución de los fluidos que pueden generar una presión anormal por recarga. En esta tabla podemos ver de manera general todos los métodos de predicción y verificación de las presiones de formación y la expresión de fracturas de formación como tal. Estas básicamente están clasificadas de acuerdo al momento en que pueden ser tomados la data. Se habla de métodos que pueden ser aplicados antes de la perforación, durante la perforación y después de la perforación. Los que son aplicados antes de la perforación son básicamente métodos geológicos o geofísicos. Los que pueden aplicarse durante la perforación son aquellos cuyo origen de la data es precisamente cualquier tipo de parámetro que se pueda tomar durante la perforación del pozo, y aquellos donde utilicen data posterior a la perforación normalmente son métodos que emplean data proveniente de registro de pozo, de perfilaje. Por supuesto, debido a que muchos de estos métodos, tanto cualitativos como cuantitativos, son variaciones de otros y que en ocasiones requieren de información que no es práctica, se presentan los métodos que requieren información de acceso relativamente fácil y por su precisión son los más empleados en la industria petrolera, que son los que vemos acá. En el caso de los métodos para predecir o verificar presiones de formación, se divide nuevamente en métodos que requieren datos que pueden tomarse antes de la perforación, durante la perforación y posterior a ella, mediante datos que son encontrados con registros o perfilaje. Todos estos métodos para predecir o verificar presiones de formación presentan correlaciones matemáticas, cada uno bien definida, con condiciones establecidas bajo las cuales pueden aplicarse. Esto es de igual manera para los métodos para predecir la presión de formación la presión de fractura de formación. Estos son los principales métodos, cada uno corresponde a una correlación matemática específica para ser aplicada bajo ciertas condiciones. Esto ha sido lo referido a los aspectos más generales de las geopresiones. El sistema de evaluación para esta parte estará dirigida a una autoevaluación, bajo la modalidad de autoevaluación. Esta deberá ser realizada mediante un formulario online diseñado mediante Google Forms y cuyo link de acceso será enviado por correo. Constará de 10 preguntas de selección simple o múltiple relacionadas a las bases teóricas que se acaban de describir y obviamente podrán ver los resultados al final de la autoevaluación.